Primera de Pedro 1, 3 al 4. Dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es la palabra de Dios. Muy buenos días, mis hermanos, hermanas, amigos que nos visitan hoy, este día de hoy. Es una gran bendición, hermanos, y una gran responsabilidad siempre a estar enfrente al pueblo de Dios. Esta mañana, hermanos, vamos a enfocarnos en una palabra, y es la palabra perseverancia. Basado en 1 de Pedro 1, 3 al 4, vemos aquí, hermanos, que todo esto comienza cuando hemos nacido de nuevo en Cristo. Andábamos antes en el mundo perdido, en las oscuridades, hacíamos las cosas que no debíamos de haberlas hecho. Y por esa razón nosotros estábamos desconectados de Dios. No había comunicación con Dios. En una forma nuestra mente decía de que hay un Dios vivo en el mundo. Pero mi vida y mis acciones eran todo lo contrario de lo que yo en verdad tenía en mi corazón. Llegó el momento, hermano, en que Dios nos llama a través de la palabra de Él. Y nos abre los ojos, nos abre el entendimiento y comenzamos nosotros a querer entender un poquito más acerca de Dios. Dice aquí la palabra, hermanos, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo, fíjese bien aquí, renacer, porque antes estábamos separados de Dios. Hemos vuelto nosotros a tener esa reconciliación con nuestro Padre a través del nacimiento, que es las aguas del bautismo. Dice la Escritura que todas las cosas son nuevas. Dice la Escritura que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo lo que yo hice atrás quedó atrás. Todo lo que no se hizo atrás quedó atrás. Una nueva relación he comenzado, una nueva relación he adquirido, y es con nuestro Padre Altísimo Espiritual. Dice la Escritura que nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva. Porque cuando estamos en el estado del pecado, nosotros no tenemos esperanza en Cristo. Al contrario, la ira de Dios está sobre los hijos de la desobediencia. Mas las bendiciones están sobre aquellos que perseveramos en la doctrina de Cristo, en la vida del Señor. Y esperamos aquel día, hermanos, que estaremos frente al tribunal de Cristo preparados con todas nuestras obras. Y esto lo aprendimos nosotros la vez pasada, que las obras, los que mueren en Cristo, seguirán con ellos. Vemos aquí, hermanos, que esta relación comienza, pero tenemos que tener unas buenas cualidades. Una de ellas es la perseverancia. Dice que la perseverancia es un factor principal en la vida del ser humano. Si no perseveramos nosotros en las cosas que queremos, que podemos anhelar de la vida, si nosotros no tenemos perseverancia, hermanos, en nuestros proyectos, en nuestras metas, por ejemplo, ir al trabajo, hay que tener perseverancia.
porque si no falto mucho, van a venir consecuencias. Perseverancia, hermanos, en los buenos hábitos, porque antes estábamos llenos y contaminados con muchos malos hábitos. Tener perseverancia, hermanos, en la oración. Qué tan importante es que el cristiano ore mucho con Dios. Orar es hablar con Dios. A mí me encanta, hermanos, platicar con Dios, porque la oración, eso es, hablar con Dios es a través de la oración. Si no tenemos perseverancia, hermanos, en las cosas que amamos, en las cosas que cuidamos, entonces no tendríamos, digamos, ningún propósito por el cual yo debo de vivir o perseverar. Una vida sin objetivos, hermanos, no es una vida. Debemos de tener un objetivo en la parte secular, en la que me impulsa a mí el por qué tengo que ir a marcar la tarjeta en el trabajo. Debo de tener una motivación por el cual me constantemente, aunque mi cuerpo en veces esté malo de enfermedades, pero tengo que ir a trabajar. Parte de la perseverancia en sí. Los que van a la escuela, ¿cuál es el objetivo de ellos de ir a la universidad, al colegio? Si no tienen ningún objetivo por el cual ellos van a la universidad, entonces, ¿a qué van ellos a la escuela? Faltan a la high school, días y todo eso. Entonces, ¿no piensan ellos graduarse de algo para ellos poder tener algo más adelante en un futuro? Debemos de tener un objetivo, hermanos, en nuestras vidas personales. Por ejemplo, cuando llegamos ya a la tercera edad, ¿no? Debemos de tener un objetivo por el cual debemos de continuar siguiendo viviendo y también el objetivo de retirarnos. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Asimismo también, hermanos, tenemos de tener un objetivo en nuestras vidas espirituales en Cristo. Dice aquí en Hebreos capítulo 2, en versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice bien, hermanos, aquí dice el versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos nosotros nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro gran objetivo? Nuestra gran salvación, hermanos. No le veo yo el objetivo por el cual debo mantenerme dentro de ¿dónde? La iglesia. O sea, en la iglesia, hermano, debo de mantener mis objetivos. Las promesas del Señor están para los hijos de la obediencia. Entonces, si mi corazón me dice que soy hijo de la obediencia, entonces yo estoy dentro del campo del trabajo de Dios. Y Dios me bendice grandemente porque mi corazón enfocado en las promesas del Señor. Entonces, el Espíritu Santo dice aquí, hermanos, en Hebreos 2:3, ¿cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿De dónde? De la ira de Dios, del enojo de Dios. ¿Cómo escaparemos de Él si nosotros descuidamos el objetivo por el cual Cristo murió en la cruz? Dice en Juan 3:16 de que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son los que van a tener la vida eterna? Los hijos de la obediencia y que están en la perseverancia. En el principio de la iglesia, hermanos, en el principio de la iglesia apostólica, después del día de Pentecostés, cuando Pedro dio su primer sermón en las Escrituras, enseña que 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia.
Estas 3,000 personas, hermanos, adquirieron el compromiso de la perseverancia. El compromiso, hermanos, de crecer en la obra. El compromiso, hermanos, de hacer la obra en conjunto para poder esparcir el evangelio a muchas otras personas en sí. Y todo esto fue posible a través de la obediencia a la palabra de Dios. En Hechos 2:38, hermanos, estos hermanos aprendieron a adaptarse al nuevo cambio, a un nuevo pacto que Dios estableció a la humanidad. Recordemos de que ellos vienen de un sistema, o venían de un sistema antiguo a través de Moisés, por generaciones tras generaciones. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento que se estaba escribiendo en aquellos tiempos, tuvieron ellos que hacer cambios que glorifiquen a Dios. Nosotros, hermanos, no somos la excepción. Nosotros tenemos que aprender a hacer cambios de nuestras vidas. No podemos nosotros continuar con la vida del viejo hombre en la obra de la iglesia y querer ser siempre la misma persona sin ningún cambio en la obra del Señor. La perseverancia, hermano, nos lleva a mejorar al paso del tiempo. Si busco querer ser un buen atleta, hermanos, debo de mantenerme en forma. Debo buscar buenos alimentos, condiciones de salud y especialmente el dormir bien. ¿Sabe que hoy los muchachos jóvenes no duermen mucho? Duermen 3 horas, 4 horas. Y ellos dicen, es que yo estoy joven, ¿no? Yo aguanto. ¿No? Un señor de un trabajo de eso de andar manejando trailers, necesita a alguien que maneje de aquí de California, allá por Georgia y todo eso. Y yo le dije, a mí me gusta la idea, le digo, sí, no más puedo molestarlo. Y me dice, ¿ves que yo necesito a alguien más jovencito que tú? Me dice. Ya nosotros ya como que en el camino nos dormimos, me dice. Y un joven, no, aguanta, me dice. Y fíjense que los jóvenes abusan de eso. Recomendado por los médicos, ¿no? Debemos de dormir nuestras 8 horas a 10 horas. Pero no, ahí andamos durmiendo 3, 4 horas, ¿va? Bueno, los jóvenes, ya yo a mi edad ya no aguanto, ¿no? No duermo mis 8 horas, me ando durmiendo ahí como si fuera un pájaro, caigo yo ahí. Sin embargo, hermanos, el dormir es saludable, es buscar buena salud. Si busco ser un buen cristiano, hermanos, debo de mantener en forma. Debo buscar el dormir bien. Debo de buscar también el orar. Debo también de buscar, de leer las Escrituras. Ahí adquirimos nosotros las bendiciones de Dios. Fíjense que hoy en día, hermanos, los jóvenes de estas películas que salen en Hollywood y todo eso, ¿sabía usted que ya ellos ya leyeron el libro? Y salen ahí ciertos personajes que no salen en las movies. Y ellos dicen, ¿por qué no salieron estos personajes? ¿Verdad? Así que están haciendo nuevas, digamos, inventos de las movies para poder traer personajes que salen en el libro, pero no salen en las movies. Ahí están uno conociendo y los jóvenes le están explicando a uno quiénes son estos actores. O sea que en veces leemos libros, pero no leemos la Biblia. Vemos aquí, hermanos, qué tan importante es leer y saber leer las Escrituras. Vemos aquí, hermanos, que el ejercicio de ejercitar la lectura no es de todos. Sin embargo, debemos de tenerla al menos en la palabra de Dios. Los alimentos, hermanos, siempre son buenos.
Debemos de recordar que este cuerpo hoy le pertenece a Dios, el Espíritu Santo mora en uno, y debemos de darle el buen mantenimiento a este cuerpo mientras podamos hacerlo. Si busco querer ser un buen cristiano, hermanos, debo de persistir en seguir en la perseverancia, en la iglesia, hacer los cambios junto con mis hermanos en las congregaciones. El problema de hoy en día es que no perseveramos en la iglesia. Vienen ideas, hermanos. Fíjense que en veces nosotros nos llenamos de ideas erróneas. Tenemos que tener la, perseverancia. En ella alcanzamos nosotros la madurez. El participar en las clases, en los sermones, de acuerdo a la congregación, los hermanos hayan dispuesto. Ser parte de todos estos eventos nos ayuda a nosotros a aprender, a conocer, y la iglesia, hermanos, se va formando poco a poco hasta llegar al grado donde tenemos que crecer más en la obra del Señor. Según Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de Cristo. ¿Cuántas doctrinas hay? Una. Dice Efesios 4:4, si no me equivoco, dice una fe, dice un bautismo, un Señor sobre todas las cosas. ¿Cuántas fe hay en el mundo? Una. Romanos 10:17 nos dice, así que el oír es el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Y aprendemos nosotros que a través de la palabra de Dios se va corrigiendo nuestros pensamientos conforme el deseo y la voluntad de Dios. Y todas estas telas de arañas que están en nuestras mentes, el Espíritu Santo las va quitando en sí. Pero vemos aquí, hermanos, que Pablo en Hechos, los primeros cristianos perseveraban en la sana doctrina de Cristo. La perseverancia, hermanos, es un factor principal en nuestras vidas. Como dice en 1 de Pedro 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos en nosotros, hermanos, que recordar cuál es el objetivo de Dios, que quiere que el pueblo de Dios se mantenga en esa perseverancia. Dice aquí, hermanos, aquí mismo en este versículo 4 dice, para una herencia incorruptible. También dice en versículo 4, dice incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quiénes? Dice Pablo ahí, dice vosotros. Pedro dice vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los cristianos. Él se refiere a los cristianos, a los que estamos en la obediencia del Padre Altísimo. Todo lo que Dios les mandó a ellos, hermanos, es para la obediencia, para entender que Dios tiene un objetivo, el plan del trabajo de Dios, ser parte de ella. Es lo que Dios nos llama a nosotros a atender. Tenemos ejemplos, hermanos, en el Antiguo Testamento, como en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 22. Y fíjense que Génesis 6, hermanos, nos ayuda y nos amplía la mente, donde Dios destruyó al mundo por causa del pecado y lo hizo a través del agua. Nosotros hemos estado recibiendo
muchas bendiciones de agua. Muchos lugares han sido inundados. Y de repente, hermano, usted ve, sale el arco iris. Esa es la promesa que Dios le hizo a Noé, que jamás destruirá más al mundo con agua. Y Dios sigue manteniendo, hermanos, su promesa. Y recordemos nosotros, hermanos, que en el libro de Génesis 6:22, ahí tenemos un ejemplo de una familia. Una familia, hermanos, que en obediencia de sus padres se mantuvieron ellos sujetos a ellos. ¿Cuántas familias de Noé nosotros no deseamos tener? Miren los hijos de hoy en día, hermanos, cómo están saliendo. Nosotros en veces hablamos de nuestros padres, cómo eran estrictos con nosotros y todo eso. Esa generación ya pasó. Esa generación donde los padres con la voz de ellos y con algunos, digamos, palabras claves nos corregían a nosotros. Esa generación ya se fue, hermanos. Hoy ha surgido unas generaciones distintas que hoy tenemos hijos rebeldes. A la edad de 6, 7 años ya llaman al 911. ¿Ya? Y están ahí acusando a los padres, y los padres ya no saben qué hacer con la criatura que apenas tiene 8 años. No saben si corregirle, darle con la chancleta, darle con un pañuelo o con una toalla, porque es posible que me vaya preso. Les enseña reglas y leyes a estos niños. En fin, cuando crecen y ya tienen la edad de 18 años, con ellos no se hablan lo que es para nada. ¿Cómo ha cambiado la humanidad? Y dice que en estos tiempos de Noé, hermanos, dice que la Escritura dice que los hijos de Noé, que eran 3 hombres, estaban casados. Y las esposas de ellos estaban en obediencia de sus esposos. Y Noé habló con su familia, con sus hijos y con las nueras y su esposa. Y les explicó el plan que Dios tiene. Dios quiere que construyamos un arca. Habrán surgido comentarios. ¿Un arca? ¿Qué es un arca? Es un barco. ¿Y para qué queremos construir un barco en el desierto? Tal vez habrán tenido algunas pláticas ellos de esa manera. Pero en conclusión, los hijos obedecieron a su padre. Dice la Escritura que pasó más de 100 años predicando Noé que Dios va a destruir al mundo con agua. Sus familias lo criticaron de ser loco. ¿Cómo es que va a destruir Dios al mundo con agua si nos quiere a nosotros? Pero el pecado de ellos había llegado muy alto. Todos los primos de Noé, todos los tíos de los hijos de Noé, toda la parentela, amigos, amistades, se burlaron de ellos. Más de 100 años, hermanos, construyendo y nada pasaba. Pero cuando llegó el momento, hermanos, Dios comenzó a dejar caer las lluvias del cielo. Y cuando la gente comenzó a ver, hermanos, que las aguas estaban subiendo los niveles fuera de lo normal, comenzaron a preocuparse. Pero cuando comenzaron a subir más las aguas y más las aguas, y Dios vino y cerró la puerta del arca. Una familia, hermanos. Una familia que obedeció. Una familia que tuvo perseverancia a lo que Dios había indicado. Una familia, 8 personas fueron salvas. Y el resto, hermanos, murió. Mucha gente hace la pregunta, ¿pero habrán muerto las mujeres embarazadas? Claro, murieron embarazadas. ¿Habrá sido posible que Dios haya hecho morir también a los ancianitos?
indefensos. Sí, Dios los hizo morir. Pero no eran inocentes. Noé les anunció de que Dios iba a hacer esto. ¿Cuántas almas no habrán oído? Y esto ya no está en el contexto bíblico, hermanos. Pero familia de Noé dentro del arca, ¿cómo habrán escuchado ellos afuera? Los clamores, los llantos, los gritos de tanta gente que quería entrar, pero no podía. Y ahí estamos hablando. La mamá de Noé. El papá de la esposa de Noé. Estamos hablando de familias. Sin embargo, ellos fueron los únicos que obedecieron el llamado de Dios. En el libro de Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere que nosotros guardemos y perseveremos en los mandamientos de Dios? Probablemente no sean mis planes y mis trabajos, pero este es el plan de Dios y esta es la voluntad de Dios. En que entremos y guardemos y obedezcamos los mandamientos de Dios. Dice en el libro de Mateo 7:21, dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Todavía hace Dios la excepción. No es de todos. Hay quienes no creen en Dios, sin embargo, no tienen obediencia a Dios. Incluso dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo, triste es decirlo, hermanos. Pero no todos tenemos la obediencia de Dios, ni perseveramos en las cosas del Señor. Pero tenemos las advertencias. ¿Por qué Dios advierte al pueblo de Dios? Según el Hebreos 11:7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, por temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ahora, aquí vemos nosotros, hermanos, de que Dios da advertencias. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchos ejemplos donde Dios usó variedad de personas como los profetas, los jueces. Sin embargo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no obedeció las advertencias de Dios. Dios nos está dando cierta advertencia a nosotros a través de su palabra, hermanos. Pero ¿cuál es el objetivo de que Dios nos da estas advertencias? Fíjense que si nosotros buscamos en nuestra vida diaria, cotidiana, escuchamos las alarmas de ambulancias, de los policías. Es una alarma, hermanos, que nos está diciendo algo a nosotros. ¿No? Es una advertencia que viene, que hay un peligro que se acerca y todo eso. Sin embargo, hermanos, en vez de estas alarmas, la gente la ignora. Por ejemplo, el viernes, venía una ambulancia en el carril izquierdo con todas sus fuerzas de los sonidos de las alarmas. Y una señora no se quería mover. Y las alarmas sonaban más fuertes. Detrás de la ambulancia venían 3 radiopatrullas y el carro de esa persona no se movía. Hasta que la gente le hizo señales que se moviera. Se movió ella. Pasaban los radiopatrullas y todo eso, y se vino ella, se volvió otra vez
a mover ese carril y después iba ella detrás de ellos. Es curioso cómo la gente en verdad captan las alarmas. Sin embargo, hermanos, Dios nos está dando alarmas para prevenir ciertas cosas. En el libro de Hechos 17, versículo 30 al 33, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepiente, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos haberle levantado de los muertos. Vemos aquí, hermanos, que Dios ya no va a aceptar la justificación de la ignorancia, porque el Evangelio ha sido predicado y enseñado en muchos lugares del mundo. Incluso en aquellos lugares, hermanos, donde no se puede anunciar el Evangelio, hay hermanos que están trabajando, como quien dice, bajo la mesa por las leyes de ese gobierno, como la China Roja. Ahí no se puede predicar ningún evangelio. Bueno, solamente hay un evangelio. Y sin embargo, hay hermanos de la iglesia de Cristo, hermanos, que están trabajando y arriesgando sus vidas para poder salvar un alma en medio de esa nación. Como otros países que también están trabajando en la iglesia. Sin embargo, hermanos, Dios ha establecido un día. Ese día no se mueve. Ese día está ahí. El tiempo se va acercando y el momento llegará. Llegará el momento, hermano, donde dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual dice juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo Dios va a juzgar al mundo? En el Nuevo Testamento tenemos nosotros 27 libros. La pregunta es para usted, mi hermano, mi hermana y amigo, ¿los conoce? ¿Conoce algo acerca de estos 27 libros? Porque por ellos nosotros vamos a ser juzgados, dice Juan 5:29 todavía. Sean buenas o sean malas nuestras obras. Mientras estábamos nosotros en este cuerpo, Dios, hermanos, traerá a la luz de todas las cosas que nosotros hayamos escondido debajo de la mesa. Esto lo aprendimos nosotros en Romanos capítulo 2, donde enseña de que traerá a la luz los secretos del hombre. Nadie se va a escapar, hermanos. Por eso que en Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos nuestra gran salvación en sí? Entonces encontramos, hermanos, que Dios ha escogido un día, no sabemos qué día es, ni cuándo va a ser, pero Dios tiene preparado este día y nos está advirtiendo de que Dios, según Pedro, va a destruir al mundo también. No con agua, pero los elementos del cielo caerán sobre la tierra y todo lo que el hombre haya construido con sus manos será destruido. Incluso todos los bienes que usted adquirió en este mundo será todo destruido. Pero dice el versículo 32, dice de Hechos 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oímos acerca de estas otra vez. Y eso, hermano, no ha cambiado mucho. ¿A cuántas personas se le ha predicado el Evangelio?
Pedro, hermanos, un sermón, 3,000 personas fueron bautizadas. Ahora hay que dar 3,000 sermones para que una persona pueda obedecer el Evangelio de Cristo. Hoy en día, hermanos, la gente tiene muchas cosas en la mente que no creen en Dios. No creen de que Dios sea lo que en verdad la Escritura dice. Sin embargo, hermanos, tenemos que aprender que la Biblia nos enseña que debemos de obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia, hermanos, es nuestra lucha de nuestra reconciliación con nuestro Señor. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora somos amigos con Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que ver cómo cada día que pasa, que sea un día de victoria para mí y con mi Señor. Que andemos, hermanos, juntos de las manos. Cantamos un canto que así es. Acompáñenme a leer, hermanos, en el libro de Colosenses 1:21. El apóstol Pablo manda este mensaje aquí a la iglesia de Colosenses y dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliados. Qué hermoso es una reconciliación. Fíjense, yo puedo usar esto, hermanos, como un ejemplo entre los matrimonios. Por ejemplo, ¿cuál es el matrimonio que no tenga problema que levante la mano? Nadie la levantó. Ahora fíjense bien en esto. Cuando en los matrimonios hay conflictos, por lo que sea, hermanos. Tal vez papá no sabe cómo tratar a la bebé. No seas tan tosco con ella. Trátala con ternura. Mi papá, como está acostumbrado a levantar 500 libras y todo eso, y 2 onzas que hay, uno como que va a desarmar. ¡Ah! Si no lo agarres a la niña, no me asustes. No. Fíjense, resultan conflictos. Ella está enojada. Él está enojado. Y hay reacciones. Fíjense, hay un detalle, hermano, en el varón. En el varón, hermano, cuando el mismo plato de frijoles con huevo, digámoslo así, yo me lo puedo poner en la mesa, pero ¿saben qué le hizo falta? Hizo falta ella, su presencia, su estilo. Ella me hizo falta. Me llené, sí, pero me hizo falta ella. Pero ella está enojada, está allá en el cuarto y no quiere saber nada de mí. Pero cuando viene la reconciliación, ¿va? Ahí como 2 pajaritos van besándose, ahí de pico a pico. ¿Va? Y fíjense, cuando viene esa reconciliación, viene esa paz. Los mismos frijoles con huevos, me los como con más ganas. Fíjense, porque ella lo hizo de una manera elegante. Es una gracia que hay en la mujer. Así que nosotros podemos cocinar y podemos hacer muchas cosas, pero si no va el toque de ella, como que nos hizo falta a nosotros algo ahí. Por eso que cuando uno se reconcilia, hermanos, vuelve otra vez una paz, una tranquilidad, y vuelve aquella armonía con su pareja. Nosotros, hermanos, trayendo esto a lo espiritual, enojados con Dios, enemigos de Dios. A través de Cristo Jesús hoy hay paz. Hemos sido reconciliados en el Señor. Hoy el Señor me escucha mis oraciones. Ve mi lucha, ve mi fracaso, pero ve también mi perseverancia y los cambios que estoy haciendo constantemente.
hay paz con Dios. Sí, hermanos. Eso no quiere decir que los problemas de la vida van a desaparecer. El apóstol Pablo dice en ciertas ocasiones: gozaos en vuestras tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Aflicciones, problemas. Pero Pablo dice: gozaos en ellas. Porque cada una de ellas tiene también su objetivo y propósito. Porque Dios a través de ella me está llamando a mí la atención, que es algo que yo tengo que corregir dentro de mí. Y a través de este dolor, Dios me está haciendo a mí la corrección. Es que tengo que poner en práctica lo que yo he escuchado del Evangelio de Cristo. La perseverancia, hermanos, que debemos de tener siempre en Cristo. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Lucas tenemos registrado, hermanos, donde Lucas, Cristo, mejor dicho, nuestro Señor Jesús, habla y dice: las aves del cielo tienen sus cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí vemos, hermanos, ese ejemplo donde no todo va a ser color de rosa para la vida del cristiano. La gente se bautiza con la idea equivocada. Pues ¿quién fue el que le enseñó a usted el bautismo? Es que yo pensé que cuando yo me bautizaba iban a desaparecer todos estos problemas y iba a ser amor y paz con Dios y Cristo. No. Dios dice: en el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero los que estamos muertos en Cristo somos más que vencedores. La gente, hermanos, en veces tiene ideas equivocadas. Y creemos de que la vida cristiana van a desaparecer mis deudas de tarjetas de crédito. Esas ahí van a estar siempre. Y tiene que pagarlas, miren, al día. Esas ahí van a estar siempre. Por lo tanto, vemos, hermanos, que Dios dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Es saber qué es lo que contiene de parte de Dios. Y para eso tengo que leer, estudiar la Biblia con mis hermanos o conmigo mismo, para poder saber cuál es la verdadera palabra de Dios. Y todas mis telarañas se van corrigiendo conforme el deseo de Dios es. Dice aquí, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo manda esta carta, hermano, a ellos y dice: está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo dice, hermanos, aquí en esta versión: está pues firmes. Dice la firmeza. No dice estar medios o temblorosos, sino que estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres de la esclavitud que estábamos nosotros bajo el yugo de Satanás y todos sus pensamientos en sí. Libres, hermanos, vivir sin Cristo, sin esperanza, mas hoy vivimos para el Señor. Dice aquí, hermanos: y no estéis otra vez, dice, sujetos al yugo de esclavitud. O sea, volver otra vez donde Dios me sacó a mí antes, ahora estoy libre de ella. ¿Por qué voy a regresar yo a ese estado espiritual? A ese estado de esclavitud. Creyendo siempre que de alguna forma siempre me iré al cielo. Porque Dios tiene que entender que este soy yo y así soy yo. Y así voy a morir porque así soy yo. ¿Qué es lo que dice Pablo en Gálatas 2:20?
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, dice, mas vive el Señor en mí, dice, y lo que ahora vivo en la carne lo viviré, dice, en el Señor. Pablo reconoce que ese yo conflictivo que había antes de convertirse en cristiano fue sepultado en las aguas del bautismo, y él renunció a esa vida. Y él comenzó una nueva relación con Dios, con Cristo y el Espíritu Santo, y comenzó a él a hacer las cosas conforme, no a ese yo viejo, sino al nuevo yo que había nacido en el Señor. Ahí vemos, hermanos, que nosotros nos equivocamos y no queremos cambiar. Dice un señor una vez, hablando de este tema, me dijo a mí, es que, hermano, genio y figura, a la sepultura, me dice. O sea, algo torcido jamás se vuelve a enderezar. Para lo que es el hombre imposible de que suceda, para Dios es todo posible. Lo malo de uno, hermanos, es que uno siempre quiere depender de uno mismo y no quiere darle lugar a Dios que Él haga la obra en uno. Entonces debemos de tener cuidado con nuestros pensamientos, porque ¿a dónde nos guían? ¿A dónde nos llevan? ¿Cuál es el objetivo de permanecer en estas ideas? Mas no tenemos la confianza en nuestro Señor. Dice aquí, hermanos, en el libro de Proverbios 10:28. Alegría más la esperanza de los impíos perecerá. Alegría más la esperanza y de los impíos perecerá. En el libro de Proverbios 14:32, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Mas el justo en su muerte tiene esperanza. Dice, hermanos, que nosotros no somos eternos en este mundo de acá. Paulatinamente estamos muriendo. Se dice que la gente sana, fuerte, es mejor que la persona que está enferma, ¿no? Obviamente sí. Pero ambos lados estamos falleciendo paulatinamente, lentos. Cuando llegamos las enfermedades, pues estas nos empujan más rápido que a una persona sana. Pero la persona sana está muriendo paulatinamente. Cuando siente la persona, ya las células comienzan a morir. Hay personas que a la edad de 30 años ya tienen vejez, siguen siendo jóvenes. 30 años también siguen siendo jóvenes a comparación a los 60 años, ¿no? Siguen siendo jóvenes. Sin embargo, están en el proceso de morir lentamente. Hasta que llegue el momento, hermanos, donde nosotros tenemos que entregar este cuerpo a la tierra. Pero el espíritu, ¿a dónde se va a ir el espíritu? Muchos sabemos el texto bíblico, aquel que dice el espíritu se va con Dios, pero ¿cómo será su espíritu con Dios? ¿En qué condiciones usted lo está entregando? Hay momentos, hermanos, que debemos de pensar un poquito más profundo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida en Cristo? ¿A dónde estoy yo llevando mi alma?
La pregunta ¿dónde va su cuerpo? Creo que eso no es mucho de qué detallar. Sabemos a dónde se va a ir este cuerpo. Pero su espíritu, ¿sabe usted dónde lo lleva? Hay gente que dice, a mí me da igual. A mí eso no me importa. Y aquí donde yo hago esta pregunta. Si usted no se interesa dónde se va su alma, hay otras personas que están interesadas en su alma. Satanás está interesado en su alma. Tal vez a usted no le importe, pero Satanás está interesado en adquirir su alma. Ahora, Cristo está interesado en su alma. Dios está interesado en su alma y tanto que Dios mandó a su Hijo a este mundo, murió en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo aceptó lo que venía hacia Él por amor a nosotros. ¿Por qué? Ellos están interesados en nuestras almas. Pero a usted, esto no le importa. Me da igual. Debemos de pensar un poquito más acerca ¿qué estoy haciendo con mi alma yo? Por último, cuando Cristo venga, hermanos, o cuando yo muera, debemos de estar nosotros al lado del Señor, al lado del Padre, hermanos, porque en el libro de Apocalipsis nos enseña que los que están o mueren en el nombre del Señor, sus obras irán con ellos. Y es importante que nosotros veamos con profundidad el objetivo y el propósito de Dios. ¿Estoy yo dentro de Dios o estoy yo afuera de Dios? Pongámonos de pies, vamos a cantar un canto de invitación, mientras que el hermano pase al frente y nos lleve en el canto.